Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hoy es domingo de resurrección. Nosotros decimos felices Pascua, estamos acostumbrados a decir, pero serían Pascuas de resurrección. Nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua en la noche del miércoles o del jueves, depende de a quién le pregunten, digamos. Y Jesucristo es nuestra Pascua, nuestro Cordero que ha resucitado, y eso nosotros estamos celebrando. Estas últimas semanas hemos venido pensando y reflexionando acerca de todos los sucesos y las circunstancias que rodean a la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Hace 2 domingos estuvimos hablando acerca de nuestro Señor preparándose para ser sacrificado en la cruz. Vimos cómo Él se dirigió a Jerusalén, sus últimas palabras, sus últimos gestos, antes de celebrar la cena de Pascua con sus discípulos. El domingo pasado nosotros hablamos de esta última cena que Él comparte con los discípulos y los sucesos que rodean el juicio que los sacerdotes, los fariseos hicieron contra Él y que terminaron en su crucifixión. Hoy vamos a hablar de lo que está narrado en el Evangelio de Mateo en los capítulos 27 y 28. No vamos a leer los 2 capítulos porque son extensos, y es lo que yo he venido leyendo, especialmente la última parte del 27, y digamos que la semana pasada nosotros terminamos, lo último que leímos y vimos fue nuestro Señor en la cruz. Me gustaría leer con ustedes en el capítulo 28 de Mateo era uno solo, los versículos 5 y 6. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua, ¿qué significa? Pascua viene de una palabra que significa pasado por alto, que algo se pasa por alto. Cuando un nene se porta mal y el papá lo perdona, eso es pasar por alto. En la Pascua judía, los judíos sacrificaron un cordero y pusieron la sangre del cordero sobre los dinteles de sus puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasó, en todas las casas murió el primogénito, menos en la casa en la que estaba la sangre del cordero puesta. Esa Pascua, digamos, significa que el cordero pasó de largo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ah? Y en Jesús, lo que es perdonado es nuestro pecado. Jesús es el Cordero que con su sangre nos limpia, y por eso nosotros decimos que Jesús es nuestra Pascua. Por Jesús, en Jesús fue castigado nuestro pecado, y nosotros ahora no tenemos que sufrir la muerte que el pecado causa en nosotros. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero ahora nosotros en Cristo tenemos perdón por nuestros pecados y tenemos vida. Y de eso hablamos hoy precisamente. Tienen el capítulo 28 de Mateo. Leo la versión de la Biblia de las Américas, que dice: Y hablando el ángel dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Amén. Si nosotros pensamos en hacer una síntesis breve de lo que pasa en estos capítulos, nosotros dejamos a Jesús en la cruz y a las mujeres llorando, mirándolo desde lejos. El Señor muere. Mateo, uno solo. Mateo es muy escueto, digamos. Juan nos cuenta bastante más de lo que pasó luego de la crucifixión. Mateo es sintético. Repasando lo que nos cuenta Mateo es: primero, José de Arimatea,
que va y se presenta delante de Pilato y pide permiso para sepultar al Señor. Pilato se lo concede inéditamente, así como muy rápido, sí, hacelo. Y entonces José de Arimatea tenía él una tumba nueva, recién hecha, excavada en la roca, que era para él, para su familia, y él la da para su Señor. La palabra de Dios nos dice que José era un discípulo del Señor. Después de eso, la palabra de Dios nos cuenta que los sacerdotes vinieron delante de Pilato y le pidieron que ponga soldados para cuidar la tumba, porque Jesús había dicho que iba a resucitar. Y entonces vienen los sacerdotes y le dicen: ¿por qué no pones soldados? No sea cosa que vengan los discípulos, se roben el cuerpo y después anden diciendo por ahí que Jesús resucitó. Pilato le dice: bueno, sí, vayan, hagan lo que quieran. Y Mateo después nos cuenta, inmediatamente después de eso, que el domingo en la mañana hubo un gran temblor, un gran terremoto, la piedra fue removida, los soldados que estaban ahí cuidando la tumba de Jesús se asustaron y huyeron, despavoridos, y cuando llegan las mujeres, María y las demás, a la tumba de Jesús trayendo, se preparaban los cuerpos de una forma especial, con incienso, con mirra, con aceites, con perfumes, se los envolvía en un lienzo, y eso no había habido tiempo de hacerlo con el Señor Jesús, porque lo habían bajado. Ahora entro un poquito más en detalle de algunas cosas. Y ahí se encuentran con un ángel sentado en la piedra que ha sido sacada, y el ángel les dice esto que nosotros acabamos de leer. Y les dice el ángel: no teman. Yo sé que ustedes están buscando a Jesús, pero Jesús no está acá porque Él les había dicho que iba a resucitar, y resucitó verdaderamente. Las mujeres, estas discípulas del Señor, se vuelven a donde estaban con el resto de los discípulos, y en el camino se les aparece el Señor, que las saluda. Ellas se alegran mucho de verlo, lo adoran, y Él les dice: vayan y díganle a mis hermanos que he resucitado, que vayan a Galilea, que yo voy delante de ellos y los espero ahí. Y el Evangelio de Mateo termina en el capítulo 28 con el Señor dándole a sus discípulos la gran comisión, diciéndole: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, y por lo tanto yo los envío a ustedes a anunciar estas buenas nuevas. Hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. En el final del capítulo 27 y en el capítulo 28 se cuentan todas estas cosas. Yo lo he leído en estas 3-4 semanas muchas veces al mismo pasaje, y entonces uno empieza a mirar algunas cosas que no ha mirado antes, a darse cuenta de algunas cosas y a pensar, porque uno trata de reflexionar acerca de esto. Me gustaría que nosotros miremos a cuatro grupos de personas que actuaron ante la resurrección y ante la cruz de nuestro Señor, ante nuestro Señor en síntesis, en forma distinta. Quisiera que nosotros pensáramos en estas personas. Las primeras de ellas son las que aparecen en el relato, en este final del capítulo 27 de Mateo. Jesucristo ha muerto, Pilato lo ha entregado a la cruz, lo ha mandado a crucificar, cediendo ante la presión de una turba enloquecida que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo, no nos importa nada, no queremos a Barrabás, no queremos a nadie. Pilato le dice: pero yo no veo nada, crucificalo, es un blasfemo. Está todo el mundo enloquecido, y Pilato, que obviamente, como todo buen político, lo único que quiere hacer es conservar su cuota de poder y cuidarse a él mismo y lo que él ha conseguido, cede ante la presión de los judíos, de algunos judíos, pero hay un judío especial. La palabra de Dios nos dice, lo vimos la semana pasada, que nuestro Señor, cuando celebra la cena, les dice a sus discípulos: yo sé que ustedes me van a dejar, porque la profecía dice que cuando el pastor se ha herido, las ovejas se van a desparramar. Y precisamente así fue. Cuando el Señor es apresado, todos sus discípulos lo abandonan. Incluso Pedro, que ha dicho: yo nunca te voy a abandonar,
lo niega 3 veces, como el Señor también le profetizó. La palabra de Dios nos dice que Pedro llora amargamente y vamos a ver que cuando las mujeres vuelven encuentran a los discípulos reunidos, digamos. O sea, ellos se mantienen juntos, pero se alejan del Señor. El temor ahí es más fuerte de ellos. Y aparecen acá 2 discípulos de nuestro Señor que no son de los 12. Aparecen José de Arimatea, que nos lo cuenta Mateo, y Juan nos cuenta también que a José de Arimatea lo ayuda a otra persona más. ¿Se acuerdan quién es? Nicodemo. Nicodemo, aquel que había venido en el medio de la noche para no ser visto de nadie, a hablar con nuestro Señor. Los 2 miembros del Sanedrín, los 2 personas influyentes, los 2 eran discípulos secretos o encubiertos o clandestinos de nuestro Señor. Y le amaban. Y en ese momento en que el cuerpo del Señor está colgado en una cruz, José de Arimatea lo arriesga todo. Su posición, su prestigio, y él va ante Pilato. Y le dice, déjame descolgar el cuerpo del Señor y ponerlo en sepultura. Había una ley que prohibía que un cuerpo quedara colgado en una cruz. Y al otro día era el sábado, el día de reposo, el día que no se podía hacer nada. Entonces era descolgarlo ahí, en esa tarde. No era tan simple pedir un cuerpo. Había que ser familiar y tener una tumba. José de Arimatea, que nosotros sepamos, no era familiar de Jesús. Hay una leyenda inglesa que sí dice que era tío de María o algo así, que por eso pudo haber pedido el cuerpo del Señor, pero no tiene sustento muy histórico. Es una leyenda. Pero José, lo importante es que él va. Y él va delante de Pilato mismo. Pilato, como quiere desprenderse del problema lo antes posible, lo autoriza. Sí, bájala. La palabra también nos dice que Nicodemo es quien ayuda a José de Arimatea. En ese momento, después de la muerte del Señor, los que están con él, con su cuerpo en realidad, son José y Nicodemo. Estos 2 discípulos clandestinos que lo arriesgan todo. Porque esto que ellos están haciendo va a saberse. José de Arimatea da para el Señor una tumba que era de su familia, una tumba que él había comprado. Él había comprado un terreno, él había hecho excavar en la roca un lugar a donde iban a ser depositados los cuerpos de su familia. Primero, esto no era barato, era costoso. Segundo, esa tumba no iba a poder ya ser usada por su familia. Ya está, una vez que estaba usado, eso no podía agregarse a más gente fuera de la familia. Esas tumbas servían para varios miembros, pero de una misma familia. Y José va y se presenta delante de Pilato y pide autorización para enterrar el cuerpo del Señor, para ponerlo en su sepultura. Era un gran peligro, arriesgaron mucho, los 2. Si hasta ahora ninguno de ellos había confesado abiertamente ser discípulo de Jesucristo, ahora que el Señor ha muerto, que el Señor había prometido, pero el corazón de ellos estaba lleno de dudas. Nadie pensaba quizá realmente en serio que el Señor fuera a resucitar. A ellos la enseñanza de nuestro Señor había tocado y cambiado y transformado sus corazones. Y aunque miembros de una parte influyente de la sociedad judía, realmente amaban a Dios y habían llegado a amar a Cristo. Pero ya está, el cristianismo o los seguidores de Cristo ya... Muerto el perro se acabó la rabia, dice un dicho. Ya está, se terminó la historia, mataron a Jesús. ¿Qué pretendían hacer los fariseos? Eso, terminar con este grupo de gente que seguía a Jesús y que estaba predicando cosas que los incomodaban. Y ahora, cuando toda la historia se termina, ahí José y Nicodemo se animan y se muestran a sí mismos, se identifican con Cristo. Y en ellos el amor hacia su Señor, el recuerdo de todo lo que Jesús les ha dicho, lo que ha hecho con ellos, cómo el Señor ha transformado sus vidas, es más fuerte que el miedo.
el miedo a ser rechazados por la sociedad, incluso agredidos. Están muy caldeados los ánimos, hay mucha violencia. Pedro, al negar al Señor, lo que está haciendo es evitar ser apedreado, ser golpeado, no solo ser mirado feo. Había un clima de mucha violencia. Están matando a un justo, a uno que no hizo nada. Y ellos lo saben. Y lo están crucificando. Y entonces todo aquel que se identifique con Cristo puede sufrir el mismo destino. Y sin embargo, José de Arimatea y Nicodemo, un hombre rico, José, pero que no considera eso, sino que por amor al Señor, él se identifica con Cristo y pide entonces bajar el cuerpo del Señor y darle sepultura, honrarlo, tener ese último gesto de amor hacia él. Otro grupo de personas al que me gustó mirar y que me inspiraron mucho fue las mujeres. María, varias Marías nombran, 3 Marías. María, la madre de María Magdalena, María, que era madre de los discípulos, seguramente María, la madre de nuestro Señor, que el Evangelio de Juan nos cuenta que estaba al pie de la cruz. Mateo nos dice que ellas estaban a una cierta distancia y lloraban y estuvieron con el Señor hasta último momento. Había mucha gente ahí, ninguno se animó a agredirla, pero recordemos, era un clima de gran violencia. Todo el mundo se burlaba de nuestro Señor, todo el mundo lo escupía en la cara, se reía y le decía: ¿no sos vos el Mesías? ¿Por qué no te bajás? Todos burlándose, y a un costado unas mujeres llorando. Incluso hasta quizá algunos se habrá burlado de ellas, y ellas estuvieron ahí, con el Señor hasta último momento. Y quizá por eso, porque se quedaron hasta el final, fueron las primeras en recibir la noticia. El primer día de la semana, luego de pasado el día de reposo, ya podían ir a la tumba, ellas, lo que había provisto a Nicodemo, los perfumes, las telas, lo toman y van al sepulcro, a preparar el cuerpo del Señor, a dejarlo dignamente, como era la costumbre. Pero justo antes de que ellas lleguen, hay un gran temblor, que causa miedo entre todos los soldados, y se tienen que ir. Los soldados se asustan y se van. Cuando hay otro evangelio que nos dice que ellas van preguntándose: ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra que está delante de la tumba? Porque no era una piedrita, era una gran piedra. Y cuando llegan, la piedra está corrida, la tumba está abierta. Y encima de la piedra hay un ángel. Y el ángel les dice eso que leímos hoy: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Ellas experimentan ahí un gran temor y salen corriendo a decirle a los discípulos lo que saben. ¿Qué saben? Que hay un ángel que les dijo que el Señor resucitó. No sé si están muy seguras de que es cierto, pero la tumba está vacía. No hay muchas opciones: o alguien se robó el cuerpo o el Señor resucitó en serio. Los soldados no están más, se fueron asustados, y ellas han visto un ángel. Habrán pensado 1000 cosas. Mientras van camino a hablar a los discípulos, se encuentran con el Señor mismo, que las saluda y les dice: salve. Una palabra que yo leía que es un saludo de alegría. Un hola, ¿cómo andan? Y ellas reconocen al Señor y se postran y lo adoran. Y comprueban, son las primeras en comprobar que lo que el Señor había dicho y que nadie se animaba a creer ha sido cierto. Él se levantó de los muertos, Él ha resucitado. La muerte no lo ha podido vencer. El Señor les dice: no teman,
Lo mismo que les dijo el ángel, no tengan miedo. Ya está, no hay razón para tener miedo. Yo he vencido. Y les dice algo precioso. Jesús les pide que vayan a mis hermanos. Así dice Mateo. A mis hermanos. Vayan y digan a mis hermanos lo que ha sucedido. Y que vayan que vayan a Galilea, que yo voy delante de ellos. Otros evangelios nos cuentan que no arrancaron enseguida para Galilea y el Señor tiene algunos encuentros con sus discípulos en Jerusalén. Pero finalmente ellos van a Galilea. Pero les dice, vayan, avisen. Hay otro evangelio que dice, digan a los discípulos y a Pedro. El Señor quiere que sepan, que tengan esta seguridad. Díganle que todo lo que yo les prometí era cierto. Que ya está. No hay mayor evidencia que esto. Resucité. ¿Qué más precisa? Esta es la seguridad de que todo lo que yo he dicho acerca de mí mismo lo he cumplido. Y todo lo que aún falta por cumplirse lo voy a cumplir. No teman, vayan, anuncien esto. La palabra también dice que ellas experimentan gran temor y gran gozo. Se mezclan esas dos sensaciones. Imagínense ustedes, llegar a una tumba donde hay un ser querido y que ese ser querido ya no esté. Y que un ángel les diga que ha resucitado. Ellas sabían que el Señor Jesús era una persona especial, que no era igual a los demás. Era su maestro. Y es un ángel el que les está diciendo que ha resucitado. Y la mezcla de pensamientos y sentimientos ha sido muy grande. Y es un hecho portentoso que inspira temor. Pero también ellas saben que el que ha resucitado es su maestro, al que ellas aman. Entonces es temor mezclado con gozo. La palabra del Señor se ha cumplido, Él ha resucitado. Otro grupo de personas son los sacerdotes. Los sacerdotes que veían en Jesús a un enemigo. Para las mujeres Jesús era su amado, su maestro. Para los sacerdotes Jesús es su enemigo, el que viene a mover los cimientos del negocio que han armado, el que viene a confrontarlos con la verdad, el que viene a decirles, ustedes que deberían ser reconciliadores del pueblo con Dios, lo que hacen es cargar al pueblo con leyes vacías y alejarlo de Dios. Ustedes han hecho un negocio de la fe. Los confronta con esa verdad y a ellos no les gusta. Incluso alguno de ellos dio su aprobación para la muerte del Señor, convencido en su ceguera de que Jesús es un blasfemo al afirmar el Hijo de Dios. Pero la mayoría de ellos lo que está haciendo es defender su negocio, su posición. No, su orgullo no les permite ver que ellos se han convertido en mercaderes de la fe. Son más bien factores de separación entre Dios y el pueblo. Ellos tienen también temor y odio, mucho odio, y reaccionan así. Van a ver a Pilato el sábado. El viernes, José de Arimatea pide el cuerpo del Señor. Y Mateo nos dice el día después de la preparación. El viernes es el día de preparación para el Shabbat, lo que ellos consideraban tan sagrado. Es más, muchas veces le dijeron a Jesús, blasfemo por no respetar el sábado. Hablaron mal de los discípulos por no respetar el sábado. Y ahora el sábado no les importa nada. No podían ellos ir a Pilato y pedirle lo que pidieron. Van y le dicen a Pilato, fíjate, este mentiroso dijo que iba a resucitar, no sea cosa que vayan los discípulos y saquen el cuerpo. Y después anden diciendo que resucitó. En el templo había una guardia, ellos tenían sus soldados, pero van y le piden más a Pilato. No sé si es que piden autorización, Pilato ya les había dado también una guardia. Si piden más soldados o si piden autorización para que esos soldados estén en la tumba. Pero ellos quiebran su propia ley.
Ellos lo único que les preocupa es, tanto que les costó callar a Jesús, asegurarse de que Jesús se quede en esa tumba y que no sea cosa que los discípulos le roben el cuerpo. Pilato asiente también. Pilato, nada lo describe más a él que ese gesto de lavarse las manos. Él no quiere hacerse responsable por nada. Él quiere estar cómodo. Él agarra y dice, sí, vayan, hagan lo que tienen que hacer. Y ponen una piedra, y a esa piedra le ponen unas sogas, y a esas sogas las pegan en la roca con cera y un sello. Entonces, si alguien movía la piedra, se despegaba la soga, y el sello quedaba roto, y ya no había forma de demostrar que nadie había abierto la tumba. Entonces buscan por todos los medios posibles asegurarse de que nadie pueda ir y sacar el cuerpo del Señor de la tumba. No contaban con que el Señor era el Señor. Y el Señor resucita, no hay nada que lo pueda frenar a eso. Y entonces, bueno, ellos decían que Jesús era un blasfemo, que era un mentiroso, que no era posible que resucitara. Y entonces, cuando ven que Jesús resucita, ha llegado el momento de reconocer que han estado equivocados, que lo han juzgado equivocados y que realmente, como hicieron los soldados romanos, diciendo realmente este hombre era un hombre justo, ha llegado el momento de reconocer que han estado equivocados. Pero no lo reconocen. Llaman a los soldados y les dicen, ni se les ocurra a ustedes decir lo que pasó, porque los soldados han sido testigos. Hubo un gran terremoto y la piedra se movió. Y si alguno se animó a entrar a la tumba, vio que el cuerpo no estaba más. Pero hubo un gran terremoto y la piedra se movió, y vieron el ángel y se asustaron y salieron huyendo. Y en vez de ver y pensar que han estado terriblemente equivocados, ellos quieren asegurarse de que esto tampoco se sepa. Y sobornan a los soldados. Y les dicen, si alguien les pregunta, ustedes digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Hasta ese punto llega su ceguera. Hasta ese punto llega su rebeldía contra Dios. No quieren ver lo que es evidente. Quieren tapar el sol con un dedo. Hay otro grupo de personas al que me gusta mirar. Son los discípulos. Ellos han negado al Señor, lo han abandonado. Incluso Pedro lo ha negado directamente. Y a pesar de que aún hay dudas en su corazón, después de que las mujeres les anuncian, la palabra de Dios nos muestra a Jesús dándoles la gran comisión, y Mateo dice, y algunos dudaban. Hay dudas todavía en algunos corazones, pero están ahí, están con el Señor, lo ven al Señor que ha resucitado. Incluso Pedro, todos ahí, falta Judas, el único. Y el Señor les dice, he vencido al pecado y he vencido a la muerte, y por eso yo tengo autoridad. Y ahora vayan en mi nombre y cuéntenle a todo el mundo quién yo soy y lo que yo he hecho por ustedes. Enséñenles a vivir como mis discípulos. Y no teman, porque yo estoy con ustedes hasta el final. Esos discípulos que con temor y duda reciben ese mandato, que es el mandato más precioso que un hombre pueda recibir, alcanzar con las buenas nuevas. Esos discípulos que se desparramaron son los mismos que van a terminar, cada uno de ellos va a terminar sus días en esta tierra predicando el Evangelio, cumpliendo con ese mandato que reciben. Y lo que los termina de convencer es ver a su Señor resucitado. La evidencia mayor, hay dos cosas que ayudan a darnos cuenta de la veracidad y del poder de la resurrección de nuestro Señor. Primero,
todos los medios que usaron los sacerdotes para asegurarse de que nadie pudiera decir que Jesús había resucitado sin que realmente hubiera pasado. Ellos que querían evitar que nadie pudiera decir que Jesús había resucitado porque pensaban que alguien se iba a robar el cuerpo, en la soberanía de Dios sirvieron para asegurar toda la evidencia de que Jesús realmente resucitó, con todas las medidas que tomaron. Y la evidencia más grandiosa de que el Cordero ha resucitado es la vida de sus discípulos. Ellos ahora saben que la muerte no tiene ya más poder sobre ellos, que si Jesús resucitó, Jesús es la primicia de la resurrección. Él les ha prometido a ellos resucitar también. Él nos ha dicho a nosotros que todo aquel que crea en Él, aunque muera, vivirá. Y lo han visto. Y por eso, cada uno de sus discípulos muere predicando el Evangelio. Según la tradición, el único que muere de muerte natural es Juan. Él mismo lo cuenta en su Evangelio. Juan muere de viejo. El resto de ellos muere como mártir. De algunos hay registro en la Escritura, de otros no. Son las tradiciones de la Iglesia antigua las que nos cuentan qué es lo que sucedió. ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida por una mentira? Pero ellos saben que la muerte no es el final, que ellos han conocido la vida verdadera, porque Jesús ha resucitado. Ellos lo han visto, ellos han sido testigos. Y entonces, porque el Señor ha prometido estar con ellos y realmente está con ellos, ellos predican el Evangelio y transforman el mundo. Porque han visto al Cordero en la cruz y han visto al León resucitado. Y saben que todo lo que les ha dicho su Señor es verdad. Y por eso están dispuestos a dar su vida. Si nosotros tuviéramos que pensar en un común denominador entre estos grupos de personas que les acabo de nombrar, es el temor. Jesús produce temor. A los sacerdotes les daba miedo, porque Jesús les terminaba el negocio. En cambio, a las mujeres, a los discípulos, era un temor distinto, un temor reverente ante lo que estaban siendo testigos, la resurrección de nuestro Señor. Pero un temor que se transforma en amor, y por eso ellos terminan transformando el mundo con el mensaje del Evangelio. Nosotros hoy celebramos y anunciamos que el Cristo que muere en la cruz es el Cordero perfecto de Dios, inmolado, sacrificado por nuestro pecado. La resurrección de nuestro Señor es la evidencia más clara de que el sacrificio ha sido aceptado. El sacrificio que se ha ofrecido al Padre es perfecto y por eso nuestro Señor resucita. La tumba vacía para nosotros es hoy una señal clara de que Dios es poderoso y es soberano sobre la vida y la muerte, y por eso no tememos. Es una señal clara de que el pecado y la muerte han sido vencidos. Es una señal clara de que aunque muramos, nosotros tenemos vida en Él. Es una señal clara de que seremos resucitados con Él para vivir en su reino eterno. Es una señal clara de que su victoria es nuestra, porque nosotros somos suyos. Es una señal clara de que sus promesas son verdaderas, y por eso nosotros no tememos. Por eso nosotros esperamos con gozo su regreso. La tumba no pudo retenerlo. La resurrección de nuestro Señor
es la evidencia más clara de quién es Él. Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza, de que también con Él morimos y con Él, por Él y para Él resucitamos. Amén. Padre, queremos darte gracias, porque el Cordero ha vencido, porque el Cordero ha resucitado, porque por su muerte nosotros tenemos perdón y por su vida nosotros tenemos vida. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque tu victoria en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, es la que nos da la seguridad y la certeza para proclamar tu evangelio, para proclamar que en vos, Señor, hay perdón, hay vida, hay gracia, hay misericordia, Señor. Que la muerte no tiene ya más poder sobre nosotros, que el pecado ya no nos esclaviza, que ahora somos tuyos, que, Señor, vos nos compraste con tu sangre preciosa, que no hay nadie más glorioso, más poderoso que vos. Anunciamos, Señor, que tú vives, que tú reinas y que vas a volver por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.